Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener como siempre una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado 7 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se da a conocer que se modifica el monto mensual de la pensión universal a adultos mayores. Este acuerdo además establece que la pensión universal se otorgará a todas las personas adultas mayores de 65 años de edad o más, y los recursos destinados a este propósito provienen desde luego del presupuesto del gobierno federal, que se financia con nuestros impuestos y se espera contribuya a mejorar las condiciones de vida y permita acceder a protección social a los adultos mayores. Pero ¿quién mejor para explicarnos en cuentas claras lo que implicará en pesos y centavos estos gastos sociales que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el maestro Carlos Ramírez Fuentes de Integraria Consultores? Bienvenido, Carlos, muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. A mí también me da muchísimo gusto saludarte. Y bueno, pues como ves, este anuncio que se hizo en alguna mañanera se tradujo ya en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero ¿quién mejor que tú, que le lleva un seguimiento muy puntual a todo lo que es el sistema de pensiones y toda tu experiencia en ello? ¿Qué es lo primero que implica en términos de este segundo semestre para las finanzas públicas de nuestro país? Mira, Raimundo, este programa, poco de contexto. Sí. El programa de adultos mayores a nivel federal nació en 2007. Empezó siendo un programa muy pequeño, dedicado principalmente a adultos mayores de zonas rurales y semirurales. Poco a poco se fue ampliando. Eventualmente llegó a algunas ciudades urbanas, en donde, sobre todo en las de mayores, donde existe mayor marginación, y eventualmente a partir del 2013, el programa se hizo ya nacional, se estableció una ayuda de cerca de 580 pesos al mes, y más o menos se alcanzaron como 6,5 millones de beneficiarios. Al cierre de la administración anterior, al cierre del 2018, era un programa que valía 40,000 millones de pesos de los recursos presupuestales. Por supuesto, es un programa fundamental para la vida de muchos millones de mexicanos y, por supuesto, también es loable que se busque ampliar este programa a través de un aumento del mismo. Sin embargo, Raimundo, de 40,000 millones que empezó el programa, hoy está arriba de 200,000 millones el costo del programa. Es decir, al cierre de este año, esta última decisión que tú bien señalabas salió publicada en el Diario Oficial, que consiste en dos acciones. Una, reducir la edad para recibir el beneficio de 68 a 65 años. Y segundo, ahora, en vez de recibir los cerca de 1,200 pesos que se estaban recibiendo, porque a la hora de cuando arrancó esta administración se duplicó el programa de 580 a prácticamente 1,200. Pues ahora no van a ser 1,200, ahora ya van a ser 1,700 aproximadamente recursos mensuales. Entonces se está duplicando, reduciendo la edad, y eso naturalmente tiene un costo presupuestal. Vamos en 200,000 millones de pesos al cierre de este año. Para cuando termine la administración, Raimundo, el programa va a valer 300,000 millones de pesos. Que 300,000 millones de pesos se dice fácil, pero ya representan como el 5% aproximadamente del total del presupuesto del país, del total. Y a estos recursos hay que sumarle ya una factura pensionaria que tiene el país de cerca de 1,000,000,000 de pesos al año que pagamos en pensiones, no de estas, de las otras pensiones,
conocidas como las pensiones contributivas. Entonces, tenemos, Raimundo, en resumen, y con esto concluyo, tenemos un reto enorme ya aquí con nosotros, porque nuestra población está envejeciendo y vamos a tener una enorme carga digamos, del pago de las pensiones de esta generación que está retirándose o que está por retirarse. Y adicional a ello, ahora se suma un programa que tenía un cierto, estaba relativamente acotado presupuestalmente y ahora se está buscando llevar hasta 3,000 pesos al mes al cierre de la administración. Entonces, Raimundo, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar este programa estos próximos 3 años del final de la administración del presidente López Obrador, pero sobre todo de los sexenios posteriores que tendrán que ver crecer este programa de 300,000 millones? El próximo gobierno va a ver ampliar el presupuesto, va a tener que encontrar otros 300,000 millones y llegar a 600,000 al final del 2030. Y así, cada sexenio va a tener que encontrar otros 300,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir, Rey? Esa es tal vez la pregunta de fondo de este tema. Sí, porque si bien en esto que has puesto en contexto justamente, Carlos, están las llamadas contributivas y en las que siguen ahí cotizando quienes están en algún sistema de seguridad social como IMSS, como ISSSTE, como algunos gobiernos locales, y que eso pues se supone que se debería estar financiando esas jubilaciones con los que están contribuyendo. Pero en esto que estamos diagnosticando contigo es las llamadas no contributivas, es decir, las que salen del presupuesto. Entonces, así que el diagnóstico del problema por la lectura que hacemos de tu diagnóstico, Carlos, es que hay que formalizar entonces la economía para poder financiar estas pensiones. El problema es mucho más profundo que simplemente pensar en formalizar digamos, al país. O sea, tenemos un enorme problema de informalidad. Prácticamente 6 de 10 mexicanos están en la informalidad y eso repercute en muchos temas, en nuestra productividad, en nuestra baja tasa de crecimiento, pero también en nuestro mercado laboral y en la forma en cómo contribuimos para nuestro retiro. La realidad es que 6 de cada 10 mexicanos no están ahorrando para su retiro y por supuesto este programa de adultos mayores ayuda, le beneficia a aquellos que no pudieron ahorrar a lo largo de su vida laboral por la razón que sea. Pero el problema es que el gobierno actual está haciendo crecer el programa de una manera desproporcionada, sin los recursos para financiarlo. Y pareciera que la apuesta del presidente López Obrador es una apuesta de los próximos 2 años, como si no existiera el mundo o el país post-2024. A él está prometiendo prácticamente quintuplicar el programa respecto a lo que él heredó, lo cual, reitero, no es que no se necesite, no es que sea loable el esfuerzo de elevar el monto de este apoyo que sin lugar a dudas se requiere. El problema es de dónde van a salir los recursos para financiar este aumento de la pensión no contributiva. Y reitero, no se acaba el país en el 2024. López Obrador ya no estará aquí, pero sus sucesores tendrán que heredar esta bomba fiscal. Yo le he calificado como una bomba fiscal porque no hay recursos atrás para financiarlo. Una regla básica de la programación presupuestal es, ok, promete lo que tú quieras, en términos de programas, pero tiene que haber un recurso atrás para poder financiarlo. Aquí no hay esos recursos, no existen. Y de alguna manera la señal que manda el presidente es, yo me voy en 24, ustedes háganle como quieran de aquí en adelante. Sí, y bueno, sobre todo también, Carlos, cuando hoy escuchamos al recién nombrado secretario de Hacienda, en donde hay una política fiscal muy conservadora de no aumentar impuestos, de mantener prácticamente el gasto bajo condiciones de austeridad, y entonces esta bomba fiscal hacia el mediano plazo después del 2024 pareciera ser que se va a sostener en los mismos pilares que hoy se dicen que son la austeridad
y obviamente los recursos que se administran de mejor manera. Finalmente, entonces, Carlos, tu diagnóstico hacia el 2024 es que el reto entonces será que el próximo gobierno, dado que este ya manifestó cuál es su línea, tendrá que tomar el toro por los cuernos. La herencia que le va a dejar este gobierno al siguiente es una herencia, por decirlo coloquialmente, una herencia envenenada, Raimundo, porque este gobierno y el presidente en específico han decidido no hacer una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque no hay el apetito político para hacerla. Tiene los números en el Congreso el presidente, pero no quiere hacerla porque tiene un costo político. Entonces, por un lado, prometes un programa que va a costar un dineral hacia adelante, pero por otro lado, no quieres hacer el esfuerzo político de aprobar una reforma fiscal y se lo va a heredar al siguiente gobierno. El siguiente gobierno tendrá a su llegada, lo primero que va a tener que hacer es plantear una reforma fiscal, reitero, con un enorme costo político, simplemente para poder financiar este programa. Este programa por sí solo va a requerir una reforma fiscal para los próximos años. Y eso me parece no es, digamos, correcto, apropiado para un país que tiene enormes necesidades, Raimundo, porque no nada más tenemos necesidades pensionarias de la vejez, tenemos una población joven que requiere recursos para la educación, temas de seguridad, de salud, de infraestructura, etcétera. No es solamente pensiones. Y con esto, de alguna manera, comprometemos todo lo demás. Todo lo demás va a estar comprometido por esta promesa de ampliar este programa de una manera desproporcionada y desordenada. Caray, bueno, pues seguramente aquí estaremos contigo, Carlos, poniendo en cuentas claras estos desafíos fiscales hacia adelante y además, desde luego, leyéndote en Integralia Consultores y seguirte en tu cuenta de Twitter, que como siempre es tan agudo en tus análisis. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Raimundo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, el diagnóstico y desafíos en materia presupuestal para cubrir el gasto en pensiones no luce nada fácil, tal y como acabamos de escuchar en el diagnóstico del maestro Carlos Ramírez Fuentes de Integralia Consultores. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.